Bienvenidos al canal de YouTube, acá Pablo Pisurno con mi amigo el doctor Marcelo Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y vamos a seguir charlando, vamos a hablar hoy sobre los efectos adversos de los esteroides anabólicos, ¿no? De las drogas en general que se utilizan en farmacología deportiva. A ver, siempre se habla de las cosas positivas en regla general, ¿no? Porque uno siempre quiere ver atletas que cada vez sean más fuertes, más rápidos y que salten más alto, ¿no? Hay estudios que mostraban, ¿no? Sociales por lo menos, que uno incitaba a sí mismo que los atletas se terminen drogando, porque vos pagás entradas, porque como el meme de los Simpsons, ¿no? Que me quieren que les cuente la verdad o que vean bateando home runs, ¿no? ¿Quieres saber la aterradora verdad o deseas verme anotar algunos cuadrangulares? ¡Cuadrangulares! Sí, o ¿quién pagaría un ringside para ver pelear a dos boxeadores con protección cabezal o Tyson con Evander Holyfield? O que se cansen, claro, que se cansen en el segundo round y ya no den más, que nunca se puedan noquear, poner, o lo que sea. Bien, hoy vamos a charlar un poquito sobre, en realidad, de los efectos adversos, de las cosas que pueden pasar, que sí, que no. Bien. Bueno, en general hagamos un marco introductorio. Señor. Digamos que si bien el listado de sustancias que se utilizan para mejorar la performance deportiva es muy largo, Sí. yo voy a focalizarme en 4 hormonas: Bien. testosterona, insulina, hormona del crecimiento y eritropoyetina. Bien. Ojo, insisto, son 4 que son las más comunes de las cientos que hay, ¿no? Con respecto a la testosterona, bueno, ya creo que habíamos charlado en otra ocasión. En general, la testosterona, cuando uno consume altas dosis, está expuesto a 2 procesos. Uno que se llama reducción, donde la testosterona forma otra hormona llamada dihidrotestosterona o DHT, y esta hormona puede causar en el hombre calvicie, sobre todo si hay antecedentes heredofamiliares. Puede producir aumento del tamaño prostático, pero de carácter benigno, que se conoce con las siglas H de hipertrofia, P de prostática, B larga de benigna. Hago esta aclaración para que no piensen en HPV como papilomavirus humano, que es otra cosa, no tiene nada que ver. Puede producir mucho acné, porque la piel en el masculino siempre es más grasa que en la mujer, entonces eso puede en algunos casos, bajo una condición también genética, tapar los poros y producir una infección que terminan siendo granitos, que le decimos acné, en algunos casos severos que hay que directamente usar antibióticos y suspender el uso de lo que estamos usando. Y la agresividad. La DHT es una hormona que se caracteriza por producir agresividad, pero hay que tener en cuenta que la agresividad no es sinónimo de le parto un palo en la cabeza a todo el que viene caminando, sino que bien canalizada puede significar ser más agresivo en el juego, o sea, más garra, como le dice la gente, más agresivo para estudiar. Por eso el hombre tiende a tomar acciones siempre más riesgosas, a correr más riesgo en regla Claro, general. pero aparte, si tu condición de base es ser, entre comillas, pacifista, no te vas a volver un loco que te vas a pelear. El que va a pelear, el que ya tiene una conducta social sin esteroides o sin testosterona, de ser agresivo. Ahí le estás tirando un fósforo a la nafta. Entonces ahí sí, pero no siempre la agresividad es malentendida en el sentido de que va a agarrarse a trompadas todo el tiempo. La agresividad puede ser bien utilizada para estudiar, para un deporte, para lo que sea, para la vida, para ponerle garra, como decimos. Y esos son los efectos que se producen por la tendencia a formar esta hormona. ¿Quiénes forman esta hormona? Aquellos que tienen predisposición, porque no toda la gente forma DHT en altas cantidades. Y siempre va a depender de la cantidad de testosterona que yo utilice. Por eso los efectos negativos son siempre dosis dependiente, o sea, qué cantidad de miligramos. Tiempo dependiente, o sea, cuánto tiempo lo uso, una semana, 4, 8, 12, y qué droga selecciono. Por el contrario, si voy para el otro lado, esto digamos que es para la derecha, ahora voy para la izquierda, la testosterona puede formar estrógenos. Y los estrógenos, a través de un proceso llamado aromatización, vas a pagar un costo en salud que tiene que ver con desarrollo de ginecomastia, que hemos hablado en un videito anterior, retención de agua, que muchas veces termina produciendo hipertensión arterial, y hay que tener presente que me han consultado muchas personas con dolor de cabeza y ellos asumen que es hepático. Sí. Y resulta que nunca se toma la presión. Cuando yo les tomo la presión me da 18-11. Entonces digo, estás hipertenso. No que sos hipertenso, estás hipertenso. Como si nunca fui. No, bueno, es producto de la retención de agua. Como retenés agua, queda atrapada en los vasos y se produce aumento de la presión. Bien. Por eso muchos ciclos de profesionales utilizan drogas antihipertensivas, no porque sea hipertenso, sino que durante el uso de ese ciclo necesita controlar la presión, porque si la presión sube 20, 22,
puede explotar la arteria y podemos estar ante una ACV. Entonces hay que tener cuidado. Formación de la grasa, o sea, ginecomastia, retención de líquido con hipertensión, formación de grasa, muy importante. Inhibición del eje, que la consecuencia visible es que los testículos se achiquen, atrofia testicular. Y ahí me quedé. No hay más efectos negativos del lado de los estrógenos. ¿La calvicie dijimos? Calvicie es de lo masculino, de lo de DHT. Y después lo que es más común es algunas cuestiones alérgicas y los trastornos hepáticos o renales que puedan afectar algunas drogas en especial. Del estrógeno hablamos recién, dijiste del ciclo menstrual irregular. En general, las mujeres que utilizan hormonas como testosterona, sí, lo más común o derivados es que haya menorreas o ausencia del ciclo menstrual, que en muchos casos se corrige suspendiendo lo que están usando, y en algunos casos más severos algunos ginecólogos o ginecólogas recomiendan usar o estrógenos, anticonceptivos o progesterona, y eso automáticamente regulariza el ciclo menstrual. Por eso mucha gente me dice, ¿cuál es el posciclo de la mujer? Y la mujer no tiene el mismo significado del posciclo que en el hombre. En el hombre el posciclo sí tiene significado porque uno tiende o trata de que el eje que fue inhibido por acción propia vuelva a ser normal. La producción de testosterona que tengo en mis testículos. Claro. La mujer no tiene testículos. Entonces volver a un posciclo de la mujer sería volver a menstruar, por ejemplo. Pero volver a menstruar significa tener estrógeno o progesterona altas. Y eso significa ganar grasa y ganar agua. Eso significa perder performance. Eso es justamente lo que la mujer no quiere. Entonces es una cuestión de que si hago una cosa, pierdo otra. Bien. Así que esto es un resumen de los efectos negativos de los consumos de testosterona y sus derivados. Con respecto a la insulina ha cobrado mucha importancia bajo dos aspectos. Mucho en el mundo culturista, porque la insulina, si uno lee los libros de endocrinología, la frase famosa es anabólica por excelencia. Anabólica por excelencia. Sí. Forma grasa, lipogénesis, anabolismo graso, retiene aminoácidos, por lo tanto es anabolismo muscular o proteico, y estimula la síntesis de glucógeno, que es una manera de que la fibra guarda azúcar. Entonces, a través de estos tres mecanismos, justamente el de retención de aminoácidos y retención de azúcar, el músculo puede crecer bajo dos conceptos: aumentar la síntesis proteica o atrapar agua, que se llama ósmosis, y la fibra crece. Como contrapartida, pagás el costo de ganar grasa, y eso depende, hay que tener cuidado, porque por ahí, si vos tenés una tendencia natural a ganar peso, la insulina te puede aumentar mucho la síntesis de grasa. ¿Cuál es el efecto negativo del exceso de insulina? Bueno, ahí está el tema. La muerte. Claro, o sea, la insulina, a diferencia de otras drogas, baja la glucemia sin saber de qué valor se parte. La glucemia normal es entre 70 y 110. Si yo parto de 300 y bajo a 200, bárbaro, sirve. Si de 200 bajo a 100, bárbaro, sirve. Pero si de 90 bajo a 40, no me sirve, porque 40 ya entro en una especie de letargo, ya es hipoglucemia bajo de 70, pero ya puedo entrar en letargo, somnolencia, puedo llegar con lo baja de 40 a 20, tener convulsiones, coma, y por debajo de 20 la muerte por hipoglucemia, shock hipoglucémico. O sea, claro. Entonces la insulina mal aplicada, sobre todo si estoy en ayuno, mi glucemia en ayuno es de 80, corro el riesgo de que si yo utilizo insulina me la baje demasiado, y dependiendo la dosis de insulina, el tiempo de uso, puedo provocar, en el caso más grave, un shock hipoglucémico, y en el caso no menos grave, pero no tan letal, una diabetes a futuro. Bien. Porque yo utilizo insulina exógena, si la dosis es muy alta, mi páncreas, como el testículo, va a decir, ¿para qué voy a trabajar si todos los días en el sistema hay cantidad de X de insulina? Entonces dejo de producirla. Cuando dejo de aplicarme lo externo, lo interno rápidamente no se pone a producir. Y en algunos casos, si estuve durante años usando insulina, quizás ese páncreas ya colgó los botines. Así que hay que tener cuidado con eso, con el shock hipoglucémico, con los trastornos de hipoglucemia y con la potencialidad de formar una diabetes a futuro si no es correctamente controlada. Los beneficios que se obtiene básicamente son mejor rendimiento deportivo aeróbico, porque el glucógeno y la glucosa son fundamentales para atrasar la aparición de fatiga por acidosis láctica, y en el caso del culturismo aumenta la captación de proteína y aminoácidos y aumenta el tamaño por ósmosis, por el movimiento de agua. La hormona del crecimiento, famosa hormona del crecimiento, es una hormona que es confundida como crecimiento muscular. En realidad la hormona del crecimiento hace crecer todos los órganos. Bien. Porque cuando nacemos pesamos 3,5 kilos, medimos 50 centímetros y nuestro corazón pesa 400 gramos. Cuando somos adultos pesa 1,2 kilos, 1,3 kilos. ¿Cómo llegó el corazón a crecer? ¿Cómo crecimos de huesos?
cómo crecimos de músculo, sin entrenar, porque un bebé va creciendo y no entrena. Eso lo hace a través de ciertas hormonas, insulina, testosterona o estradiol en la mujer y hormona del crecimiento. Ahora, cuando llegamos a una edad adulta, lo normal es entre 0 y 1, porque la hormona del crecimiento permite el crecimiento en talla y peso. Entonces, cuando hay algunas enfermedades, como el caso de nuestro jugador estrella Messi, que no podía crecer porque le faltaba hormona del crecimiento, está indicado, se llama enanismo hipofisario, se utiliza STH como terapia para que pueda crecer. Pero en fase de crecimiento, no con cartílago cerrado, que ya el adulto no puede. Claro, hubiera quedado más feliz. Sí, hay mucha gente, lo que pasa es que es muy caro, por eso fue a jugar a Barcelona. Acá claro. News no le quiso costear el tratamiento y se fue a jugar a España y se lo costearon, con 12 años. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un adulto excede el consumo de hormona del crecimiento, como los huesos están cerrados sus extremos o los cartílagos de crecimiento, ya no puede crecer a lo largo, el hueso se ensancha. Y eso se llama acromegalia. Claro, se ven pies, manos y frente, ¿no? Claro, grandes, prominentes. La acromegalia es un efecto negativo y lo otro muy común es la retención de agua en miembros superiores e inferiores, que en casos extremos da como una especie de corriente eléctrica porque se atrapan los nervios de la palma de la mano. Túnel carpiano. Exacto, túnel carpiano por atrapamiento del nervio mediano, cubítalo radial. Y después están dos cosas que se escuchan mucho, es que si me da cáncer y me da diabetes. Porque hay una especie de mito urbano que dice que si tengo un cáncer me lo despierta. En realidad, la hormona del crecimiento no produce tumores. Es decir, se han hecho estudios en pacientes que se han dado de alta por un tumor y usando la hormona del crecimiento no volvió a aparecer. Se llama recidiva, no volvió a aparecer. Yo pensé que sí, que el famoso mito. No, lo que sucede es que si vos tenés un tumor que no lo conocés y la hormona del crecimiento, por un proceso específico llamado mitosis, aumenta la división celular, puede hacer que se acelere, pero no te lo provocó, te lo aceleró, que es distinto. Por eso hay que tener controles médicos. Acelera metástasis de ese. Hace que el tumor se desarrolle más. El tumor estaba, no es que no estaba, no es que lo provocó. La señalización de crecer fue para todo. Exacto, claro. Entonces ahí se produce. Claro, no lo provocó. No lo provoca, entonces hay que tener cuidado y bueno, por eso están todas las medidas siempre de controles médicos. Y lo otro que, como dije yo, el tema de la diabetes. Claro, uno cuando usa hormona de crecimiento, ¿por qué? Porque no dije los beneficios. La hormona de crecimiento es muy perdedora de grasa. ¿Y por qué pierde mucha grasa? Porque el tejido muscular principalmente no logra utilizar azúcar como combustible, porque la hormona de crecimiento inhibe la utilización del azúcar. Lo hace a través de una inhibición de una enzima llamada exoquinasa. Esa inhibición de esa enzima hace que el azúcar no pueda ser utilizada como combustible, por lo tanto se acumula en la sangre. Y eso se llama hiperglucemias. Y ante hiperglucemias el páncreas reacciona provocando más secreción de insulina. Entonces produce hiperinsulinemias. Entonces vos tenés un cuadro de, si vos abusás con el uso de hormona del crecimiento, producís hiperglucemias y el páncreas trata de luchar, porque dice, justamente la insulina es para bajar el azúcar. Claro. Pero no lo logra hacer porque el problema no es de insulina, el problema es que hay una enzima que está inhibida. Mirá. Entonces el páncreas después de cierto tiempo dice, bueno, ya está, me cansé, tiré los polvos y no hago más insulina. Entonces ahí sí te puede transformar en una diabetes. Por eso no hay que usar insulina de por vida todo el tiempo, menos en gente joven. En gente más... hormona de crecimiento lo mismo. Perdón, hormona de crecimiento. Sí. O sea, por eso hay que hacer ciclos. ¿Entendés? Hay que ciclarlo justamente para evitar que estas hiperglucemias no estén todo el tiempo ahí en estado de, digamos, de una glucemia de Cuando toco algo, juego otra cosa. Sí. Y finalmente la eritropoyetina, que es la hormona por excelencia del consumo de oxígeno. Habría que explicar fisiológicamente qué es un consumo de oxígeno, pero para que se entienda es la capacidad que tenemos, una de las variables es la capacidad de transportar oxígeno desde los pulmones hasta el músculo que trabaja. Y eso se ve beneficiado con el aumento del número de glóbulos rojos. Y la eritropoyetina hace eso. Ahora estoy pensando, una cosa es aumentar el número de glóbulos rojos y otra cosa es aumentar la eficiencia del transporte de oxígeno. Porque vos podés tener muchos glóbulos rojos, pero no pueden ser eficientes, ¿no? Claro, vos estás hablando justamente de algo que es muy interesante. Yo puedo tener... tengo una tabacalera, fabrico 1000 atados por día, pero tengo una sola camioneta para distribuirlo. Claro. Entonces resulta que yo tengo mucha disponibilidad de cigarrillos, pero no los puedo hacer efectivos porque no tengo cómo transportarlos. Claro. Y lo otro es que yo tengo transporte, tengo cigarrillos, pero estoy en un pueblo que hay 2 personas. Entonces la captación del oxígeno se llama diferencia arteriovenosa. Sí. Es decir, al músculo le llegan 20 mililitros de oxígeno. ¿Cuánto sale por vena? Sale 15. 20 menos 15, ¿cuánto me da? 5. Quiere decir que el músculo captó 5. Ahora, si mejorás la captación,
Si entran 20, van a salir 5, por lo tanto se quedaron 15. Claro, bueno. Eso es entrenable. Hay que mejorar todos los mecanismos. Eso es entrenable. Entonces la eritropoyetina lo que hace es estimular una parte de este Una gran parte de engranaje esa- que es transportar oxígeno. ¿Puede causar anemia la EPO? No, por el contrario, Mejora mejora la la anemia. anemia. De hecho, la eritropoyetina se utiliza para pacientes con diálisis que tienen falla renal, porque la eritropoyetina, el lugar de formación es el riñón. Y cuando falla el riñón, falla todo. Entonces, los pacientes que están en diálisis por ir esperando un trasplante Sí. son todos anémicos. Mirá. A ellos se utiliza eritropoyetina. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, muy sencillo. Si vos aumentás la cantidad de glóbulos rojos, Sí. la sangre se espesa. Si la sangre se espesa, circula más lento. Toma. Si circula más lento y tenés condiciones, podés formar obstrucciones de grasa que tapan las Sí. arterias. Entonces, ¿cuál es el único ítem que tenés que vigilar? Que el hematocrito no supere el valor de 52, 54. Con ese valor, el máximo fisiológico normal es 52. Quiere decir que fisiológicamente el cuerpo acepta un hematocrito de 52. Ahora, ciclistas profesionales y han llegado a 65, a 68. Y eso es un problema, porque es como el tránsito. Cuanto más autos metés, más lento es el tránsito. Entonces, si vos tenés menos cantidad de autos, la sangre circula más rápido. Así que esas son las hormonas. El tema da para hablar Claro, mucho sí. más, pero básicamente serían las cuestiones. Solo entonces la del EPO, por ejemplo, es eso, lo de la circulación. La viscosidad de la sangre y Dolores de cabeza también, ese tipo Los de dolores de cabeza pueden producirse por un mecanismo reflejo que es vasodilatación. Sí, entonces. Pero no es un problema grave, sino Claro. que lo que hay que tener cuidado, hay algunos estudios hemodinámicos que miden la velocidad del flujo sanguíneo Sí. con cateterismo, pero la verdad que un tipo sano, que yo le voy a dar EPO para que corra un Ironman y lo tengo que someter a una arteriografía, es una tontería. Prefiero decirle no uses más EPO Claro. y salí como tengas que salir, ¿no? Ahora, Doc, siempre está el mito de ¿se puede morir por exceso de esteroides anabólicos? No te digo por de insulina y por EPO ni por hormona de crecimiento, sino por exceso de testosterona y derivados, ¿no? No, el Diana, exceso de estano. testosterona te va a causar básicamente Sí. una castración química. Claro, como se le da a los violadores. en Pero algunos no te va a producir la muerte. La muerte en el deporte, si uno lo mira estadísticamente, se da por el abuso de diuréticos, porque los diuréticos que algunos Bien. pierden potasio y eso puede dar arritmias severas. países. Sí. Por el uso de estimulantes, efedrina, que da taquicardias severas también, mucho en el ciclismo. Y en el caso de la insulina, como habíamos comentado, por el tema del shock hipoglucémico. Bien. El resto es toda una fantasía. Bien. De hecho, seamos honestos, en Sí. los gimnasios se venden esteroides a lo loco y lo usan sin controles, los ciclos se arman ellos mismos, los profesores. Sí. Y lo que vemos es que si realmente fueran tan tóxicos, todos los días habría 20, 40 muertos en todo el país. Tal cual. Superarían lejos al No COVID hubieran y sin quedado embargo, crossfitters ya. pero muchas veces los que arman ciclos no comen vidrio, entonces no se animan a entrar con los diuréticos porque saben que se puede morir, no se animan a entrar con insulina porque saben, entonces en esos casos no se animan. Ellos Claro. te arman ciclos de esteroides, saben que son Esteroides. seguros, pero el resto que lo maneje un médico. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? Pero bueno, es muy apasionante la farmacología del deporte porque en realidad lo que vos haces es como un coche. La Fórmula 1 tiene modificaciones que lo hacen más rápido. Bueno, uno con el cuerpo es como un Fórmula 1. Aprende de fisiología, ve qué fármacos hay en el mercado, qué es lo que desarrolla la industria farmacéutica y los empieza a aplicar y mide rendimiento. Por eso tenemos cada vez velocistas más veloces, gente que salta más y mucha gente se plantea si hay un límite genético. Bueno, el tema es si superamos la genética, porque ya hay drogas que están trabajando sobre el llamado doping genético, que es modificar la síntesis que naturalmente teníamos como condicionante. Entonces podríamos tener mucha mejor transporte de oxígeno, más síntesis de proteínas, todo eso cambiaría un X-Men Entiendo. farmacológico. Ese está para tocar en otro video. Sí, sí. Muchísimas gracias, doctor, No, como siempre. gracias a vos y bueno, un placer por la estar serie acá. de videos, por la charla. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar sus dudas y preguntas. Gracias por Hasta todo. luego.